una semana más a esta serie titulada Presente 7. Si no sabes qué es Presente 7, es un espacio donde compartimos el estudio de la lección de cada semana y nos da mucha alegría que puedas estar con nosotros. Y me gustaría, antes de entrar a la lección de esta semana, me gustaría invitarte a que, si aún no te has suscrito a este canal, lo puedas hacer. En la parte de abajo está el botón de suscribirse, a un lado la campanita de notificaciones, actívala para que cada vez que subamos un video te pueda llegar entonces la notificación. Y también, pues en este caso, no te olvides de dejar tu like, no te olvides de compartir, de comentar con nosotros y ayudarnos a seguir enriqueciendo este comentario de la lección. Y mira, vamos a la lección número 7 para el 18 de mayo del año 2024. Y el título de la lección es Motivados por la Esperanza. Mira, si hay algo que puede marcar la diferencia en la vida del ser humano, es justamente la esperanza. La esperanza es algo que es un sentimiento que nos permite enfrentar la vida desde otra perspectiva, más positivamente, que nos ayuda a, frente a las circunstancias difíciles de la vida, saber que al final de cuentas se puede resolver, se puede salir adelante. Y realmente la esperanza es necesaria para la vida del ser humano. Sin duda alguna, cambia de muchas maneras nuestra perspectiva, y justamente la lección de esta semana se van a enfocar en el estudio de una promesa, de una esperanza que como seres humanos y como cristianos tenemos y que debe ser anunciada, debe ser compartida. Y mira, antes de seguir ahondando un poco más en el estudio de la lección, déjame leer contigo lo que es el versículo para memorizar de esta semana. Se encuentra en Isaías capítulo 25, versículo 9, y dice allí la palabra de Dios: en ese día se dirá, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Cuál es esa promesa? ¿Cuál es esa esperanza que como seres humanos tenemos? Nos referimos a la promesa de la segunda venida de Cristo Jesús. Mira, el tema de la venida de Jesús, de la segunda venida de Cristo específicamente, es un tema que lo vemos entretejido en cada una de las páginas de la Biblia. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis vemos referencias con respecto a este tema. Un erudito bíblico dice que en el Antiguo Testamento existen por lo menos 1845 referencias con respecto al tema de la segunda venida de Cristo, y en el Nuevo Testamento existen por lo menos 300 referencias a este tema. Y también este mismo erudito menciona que 1 de cada 25 versículos de la Biblia nos habla acerca de este asunto. Eso nos muestra entonces qué tan importante es la promesa de la venida de Jesús. Y esta semana el propósito de la lección es estudiar, analizar esta promesa de parte de Dios para el ser humano, y de esta manera que podamos entonces nosotros verdaderamente enfrentar la vida, pero hacerlo con la esperanza de la venida de Cristo. Y mira, la lección de esta semana la hemos dividido en dos secciones. La primera de ellas vamos a hablar acerca de la venida de Jesús, la promesa de la venida de Jesús. Y la segunda sección de la lección vamos a enfocarnos en las 2300 tardes y mañanas y su interpretación acerca de Daniel 8:14. Y mira, vamos a ir entonces a la primera parte del estudio, la promesa de su regreso. Y mira, vamos a leer Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3. Y dice allí el texto bíblico: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Estas palabras fueron dichas por Jesús a sus discípulos, y fue justamente una promesa que Jesús le hace a ellos, especialmente en el contexto del anuncio de la muerte de Jesús. Él pues les deja esta promesa de que, bueno, me voy a ir, pero un día vendré y donde yo esté, vosotros también estéis. Y esta es la promesa que como iglesia, como cristianos, debemos abrazar
con más alegría, con más gozo, con más emoción, porque saber esto nos permite a nosotros como cristianos enfrentar realmente la vida desde otro punto de vista. Y mira, esta promesa es una promesa que ha trascendido, ha traspasado los límites del tiempo y es una promesa que sigue teniendo relevancia para nuestros días. Y mira, creo que es importante porque estamos en un mundo lleno de enfermedades, lleno de dolor, lleno de muerte, lleno de angustia, de desesperación, de criminalidad. Estamos viviendo en un mundo realmente complejo para el ser humano y un mundo que al final de cuentas no nos ofrece mucha esperanza. Si creemos en este caso que no existe, que no hay la posibilidad de la segunda venida de Cristo Jesús, realmente el ser humano tiene una vida muy triste, muy amargada, me atrevo a decir muy pesada, muy desesperanzadora. Sin embargo, enfrentar la vida con la promesa de la venida de Jesús, como dice el apóstol Pablo, nos da entonces un motivo para no entristecernos. Incluso el hecho de la muerte, ese momento triste en la vida del ser humano, tiene en este caso su resolución con la venida de Jesús. Allí también la muerte incluso tendrá un final y entonces se nos promete la resurrección, se nos promete la posibilidad de un mundo nuevo, de un mundo mejor, un mundo donde no existirá más muerte, más llanto, más lágrima, más dolor. Y yo en lo personal prefiero aferrarme a esa promesa. Y la verdad que cuando pienso, mira, te soy sincero, cuando yo pienso en la venida de Jesús como la esperanza bendita de nuestro corazón, me emociono. Me emociona de verdad como no tienes idea, porque me pongo a pensar en que, bueno, un día no me voy a separar de mi familia, un día voy a poder disfrutar de todo lo que Dios siempre ha querido que yo pueda disfrutar. Un día realmente vamos a ser felices en un lugar donde ya no existirá el pecado, donde ya no existirá la tentación, donde ya no existirá el dolor ni la muerte. Y prefiero aferrarme a esa promesa. Entonces, y mira, ¿qué indicios tenemos de que realmente la promesa de la venida de Jesús pueda ser algo real? Mira, el indicio más claro que tenemos lo podemos ver específicamente en la primera venida de Jesús, porque cuando Jesús, en este caso, iba a nacer o iba a venir por primera vez a la tierra, Él lo prometió, en este caso, a través de su palabra muchos años antes. En el Antiguo Testamento vemos que Jesús, a través de sus profetas, fue anunciando acerca de su venida. Y entonces, cuando llegó el tiempo indicado, Jesús nació en esta tierra. Y mira, esto nos lleva entonces a la pregunta: ¿cómo será la venida de Jesús? ¿Cómo será ese acontecimiento? Mira, durante muchos años, la Biblia nos ha enseñado una única cosa, aunque existen otras posturas. Sin embargo, creo que la Biblia es muy clara con respecto a este tema y me gustaría leer especialmente contigo Mateo capítulo 24 versículos 27 y luego el versículo 30 y 31. Pero mira lo que dice Mateo 24 versículo 27: porque igual que el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, en primer lugar, la Biblia nos habla que la venida de Jesús será un acontecimiento real, un acontecimiento visible, pero también los versículos 30 al 31 dice lo siguiente: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentaciones cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. El texto bíblico nos dice que la segunda venida de Jesús será un acontecimiento real. Será un acontecimiento visible en cualquier parte del mundo. Así tú estés en China, estés en México, estés en lo más alejado del mar o en lo más alto en el cielo, la segunda venida de Jesús
será real. Y en tercer lugar, la venida de Jesús, además de ser real, de ser visible, también será con gloria y gran poder. Elementos que realmente nos muestran que la venida de Jesús es más real de lo que podemos llegar a imaginar. Y no es un acontecimiento que se dará solamente de manera espiritual, porque muchas personas enseñan eso, muchas personas creen que la venida de Jesús será solamente de manera espiritual. Otros enseñan que será en un rapto secreto y algunos se darán cuenta y otros no, y ellos subirán al cielo y allí en el cielo esperarán al momento en el que Jesús venga por el resto de la humanidad. Pero no, la Biblia no nos habla acerca de eso. La Biblia nos dice que la venida de Jesús será para todos los seres humanos, que la venida de Jesús, en este caso, todos le verán, todos contemplarán su gloria, su poder, y en este caso es un acontecimiento real. Entonces, realmente creo que podemos aferrarnos. Y mira, por lo menos en Mateo capítulo 24 incluso se nos dan especificaciones acerca de los acontecimientos que sucederán justamente antes de la venida de Jesús. No los vamos a analizar porque la realidad es que no es el tema del estudio de esta semana, hablar acerca de las señales de la venida de Jesús. Sin embargo, creo que es importante saber que el tiempo se está cumpliendo, que realmente Jesús está próximo a venir, y entonces tenemos que no solamente aferrarnos a esa esperanza, sino que tiene que ser predicada esa esperanza. Y mira, justamente es aquí donde entramos a la segunda parte del estudio, donde vamos a hablar acerca de Daniel 8:14 y su interpretación. Mira, también ahondar en este tema nos llevaría muchísimo tiempo. Si te gustaría, por cierto, que hiciéramos algún video analizando las profecías de las 2300 tardes y mañana, adelante, me gustaría que lo comentaras allí, y de esa manera pues podemos preparar esta serie, porque no creo que en un video podamos desglosar todo lo que implica Daniel 8:14 y las profecías de las 2300 tardes y mañana. Sin embargo, sí vamos a analizar algunos puntos importantes que por lo menos nos pueden ayudar a entender de manera general el panorama. Y mira, en primer lugar me gustaría leer contigo lo que nos dice Segunda de Pedro capítulo 1 versículos 19 al 21. Segunda de Pedro capítulo 1 versículos 19 al 21, y mira lo que dice allí, en este caso el texto bíblico. Dice allí la palabra de nuestro Dios. Segunda de Pedro capítulo 1 versículos 19 al 21 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero ante todo, entended que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca las profecías fueron traídas por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mira, el texto bíblico nos deja muy claro que en este caso las profecías, dice allí la palabra de Dios, que son como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, que las profecías no fueron traídas por voluntad humana, sino que han sido dadas por el Espíritu Santo. Entonces, creo que es importante iniciar partiendo de este punto, iniciar partiendo que cuando hablamos de profecía, cuando hablamos de interpretación de las Escrituras, tenemos que entender que pues, son aspectos que solamente podemos discernir bajo la unción del Espíritu Santo, que son aspectos que solamente pueden ser dados a entender al ser humano cuando el ser humano es, en este caso, utilizado por Dios o busca la dirección del Espíritu Santo. Porque si no, pudiéramos interpretar la Biblia de muchas maneras. Podemos incluso tergiversar lo que la palabra de nuestro Dios nos dice, y tenemos que ser muy cuidadosos con eso, porque realmente la única manera correcta de interpretar la Biblia es siendo guiados por el Espíritu Santo. Pero mira, hay otros principios bíblicos de interpretación que son muy poderosos y que es necesario que nosotros también podamos entender, y para ello vamos a leer en este caso Daniel capítulo 1 versículo 17.
Y mira lo que nos dice allí el texto bíblico. Daniel capítulo 1, verso 17 dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Y ahora, si comparamos esto con Daniel 2:45, mira lo que dice también el texto bíblico. De la manera que viste que del monte se desprendió una piedra sin que la cortara mano alguna, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Y ahora vamos nuevamente a Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículos 10 al 11, porque nuevamente allí la Biblia nos enfatiza este punto importante acerca de que la interpretación solamente proviene de Dios. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 10 y 11 dice el texto bíblico: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esa salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Mira, nuevamente retomamos este punto. Retomamos el hecho de que la Biblia solamente puede ser interpretada bajo la dirección, bajo la guía del Espíritu Santo. El poder interpretar las Escrituras es incluso un don que hasta cierto punto el Señor nos da, como se lo dio a Daniel cuando le dio la oportunidad de interpretar sueños y visiones. Realmente es algo que solamente puede provenir de Dios, pero se obtiene únicamente si escudriñamos las Escrituras. Muchas veces hay personas que vienen y me dicen: mire, a mí me gustaría entender lo que la palabra de Dios dice. Y Dios ha escrito su palabra, o nos ha dado su palabra, mejor dicho, de una manera que tanto la persona más intelectual, más culta, le resulte atractiva y fácil de entender, como hasta la persona más sencilla y más humilde y tal vez que no tiene tanto estudio pueda entenderlo. La Biblia es fácil de entender para cualquier ser humano, pero la clave es escudriñar las Escrituras. Hay personas que quieren entender la Biblia y comprenderla al leerla por primera vez, y la realidad es que eso resulta difícil, porque la Biblia solamente podemos entenderla cuando en este caso la escudriñamos, es decir, que la estudiamos a fondo. Y mira, hubo un personaje que fue importante en el estudio y en el desarrollo de lo que es la temática de Daniel 8:14. Al menos hablando dentro del ámbito de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, este personaje fue Guillermo Miller o William Miller. Este personaje dedicó buenos años de su vida a estudiar, a escudriñar las Escrituras. No solamente el libro de Daniel, sino a leerlo desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Si hay algo que este personaje dedicó tiempo, fue justamente eso. Mientras allí con su Biblia, con algunos comentarios bíblicos y con una libreta en mano, este personaje fue desarrollando su estudio acerca de la palabra de Dios. Y es allí como llega entonces a las profecías de Daniel, específicamente Daniel 8:14. Y mira, tú te preguntarás, bueno, ¿qué dice Daniel 8:14? Mira, vamos a leer lo que nos dice justamente este texto para que puedas entender a qué me refiero con esta profecía. Vamos, yo le voy a dar lectura y mira lo que dice allí el texto bíblico. Dice la palabra de nuestro Dios: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Mira, la Biblia nos habla muy claramente acerca de este aspecto. Y si hay algo que es importante y que nosotros debemos entender, es que en el tiempo de Dios, en el calendario de Dios, en el reloj de Dios, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora.
Nada sucede por casualidad, todo está planificado de esta manera, de tal forma que las cosas se vayan sucediendo tal y como Dios siempre ha querido. Y mira, me gustaría mostrarte antes de entrar de lleno a esta parte de Daniel 8:14, me gustaría analizar contigo un texto que está en Gálatas capítulo 4, versículo 4, para que puedas tú tener esa seguridad y saber que realmente cuando Dios dice o ha colocado algo en su tiempo, es porque así estaba planificado. Gálatas capítulo 4, verso 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Te digo, incluso la primera venida de Jesús no fue casualidad. Realmente, cuando Jesús vino por primera vez a esta tierra, ya estaba señalado, ya estaba en este caso el punto en el cual Jesús vendría, ese momento en la historia de Dios en el cual Jesús vendría a nacer a esta tierra e incluso a morir por nosotros y a desarrollar su ministerio terrenal. Eso nos habla que realmente nada sucede por casualidad. Y las profecías de Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado, también forman parte del reloj de la cronología de Dios y tienen un motivo, tienen una razón de ser, y realmente nada ha sucedido por casualidad. Y mira, fue justamente este análisis de Daniel 8:14 lo que en su momento Guillermo Miller interpretó como la segunda venida de Jesús. Él creyó que cuando la Biblia dice que el santuario sería purificado, esa purificación del santuario no era otra más que la purificación de la tierra. Él lo creyó de esta manera y en su época así se llegó a creer, y por eso es que ocurrió ese avivamiento en la predicación de la segunda venida de Jesús. Sin embargo, realmente vemos nosotros que a pesar de que tal vez al momento de interpretar esta profecía no estaba al 100% clara para ellos, sin embargo, Dios utilizó ese momento, utilizó esa circunstancia para avivar dentro de la gente de aquella época ese deseo y esa necesidad por escudriñar, por conocer más acerca de la palabra de Dios. Entonces, tal vez hubo un momento de tristeza, un momento de chasco cuando vieron que esa interpretación de la venida de Jesús no se cumplió. Sin embargo, es maravilloso ver que a pesar de todo ello, el Señor la utilizó para despertar el interés por el estudio de su palabra. Voy a tratar de ser lo más claro en cuanto al desarrollo de la profecía de Daniel 8:14. Esta profecía, déjame decirte, que es una de las más largas que encontramos en la Biblia. Es de las profecías que más tiempo abarca y que es importante porque nos lleva a una doctrina fundamental como iglesia, que es en este caso el ministerio sacerdotal de Jesús, que está en este caso intercediendo por el ser humano. Entonces es fundamental realmente hablar acerca de esta profecía y entenderla de la manera correcta. Es fundamental. Hay muchas personas la interpretan de diferentes puntos de vista y pues al final de cuentas cada uno puede llegar a tener su opinión. Incluso tú mismo a lo mejor me estás observando y puedas tal vez llegar a tener tu propia opinión. Sin embargo, lo que nosotros, hablando en el aspecto de la iglesia adventista, lo que nosotros creemos como iglesia es lo que voy a tratar de presentar a continuación. Mira, retomando Daniel 8:14, dice allí que el ángel le dijo a Daniel: hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. ¿Qué está ocurriendo? Hay que tomar en cuenta que este mensaje de Daniel 8:14 utiliza un lenguaje simbólico y que apunta o que nos muestra un acontecimiento que ocurría en el tiempo del santuario terrenal con el pueblo de Israel, y era justamente el día de la expiación. El día de la expiación era el día en el que el santuario era purificado, en el que el pueblo se preparaba y en este caso pues se emitía
ese momento de juicio para el pueblo de Israel. Sin embargo, más adelante, aunque en ese momento para Daniel, pues él no logra entender al 100% la profecía, él ora y pide a Dios que le ayude a entenderlo, y a partir, en este caso, del versículo 20, Daniel recibe, en este caso, de cierta manera, la interpretación de lo que serían las profecías de las 2300 tardes y mañana. Y el versículo 24 inicia con lo que fue este periodo de tiempo. Dice allí el versículo 24 de Daniel capítulo 9: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿De qué pueblo, de qué ciudad se está refiriendo? Hay que recordar que Daniel era, en este caso, del pueblo de Israel, y de donde está refiriéndose en este caso, pues es al pueblo de Israel específicamente. El ángel lo deja muy claro: están determinadas para tu pueblo 70 semanas. Hay que tomar en cuenta también que dentro de las profecías de Daniel y de Apocalipsis, y dentro de los periodos proféticos de la Biblia, existe un principio que lo hemos mencionado en otras lecciones, que es el principio de día por año. Y tomando en cuenta esto, no se refiere a 70 semanas literales, sino se refiere a 70 semanas, pero en este caso hablando del tiempo profético, lo que equivale en este caso a 490 años. Y mira, ¿cuándo comienza este periodo de tiempo? Hay que allí en el versículo 25 y 26 a Daniel se le dice cuándo comienza en este periodo de tiempo, y dice allí el texto bíblico: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, allí comienza el periodo de tiempo, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y mira, allí vamos a detenernos un momento, porque Daniel dice que la profecía comienza, el ángel le dice a Daniel que la profecía comienza cuando se da la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén. ¿Cuándo ocurre esto? Esdras capítulo 7, versículo específicamente el verso 13, dice allí la palabra de Dios: he dado la siguiente orden, hablando de un edicto que dio en este caso Artajerjes. He dado la siguiente orden: todo aquel que en mi reino pertenezca al pueblo de Israel, a sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, que vaya. Esta fue la última de las oportunidades o de los momentos que en este caso al pueblo de Israel se le permitió para volver a Jerusalén y empezar a reedificarlo. ¿Y cuándo ocurre entonces este momento? Se da justamente en el año 457 antes de Cristo. En ese momento, en el año 457 antes de Cristo, es cuando comienza entonces el periodo de las 2300 tardes y mañanas. Y si tomamos que son 69 semanas y que equivalen a 483 años, eso quiere decir que nos lleva al periodo del año 27 después de Cristo. ¿Qué ocurre en el año 27 después de Cristo? Dice allí: hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas, dice el versículo 25. Pero si lo complementamos con el versículo 26, mira lo que dice allí la palabra de Dios: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario su final llegará como una inundación y hasta el fin de la guerra, y durarán las devastaciones. Mira, en el año 27 después de Cristo es cuando ocurre entonces el bautizo de Jesús. Es cuando inicia lo que conocemos como el ministerio terrenal de Jesucristo. Durante ese tiempo ocurre entonces ese momento, y allí después de eso dice que entonces se le quitará la vida al Mesías. ¿Cuándo ocurre esto? Esto sucede entonces en la primavera comienza a partir del año 31 después de Cristo. A mediados de esa última semana profética fue entonces cuando Jesús fue crucificado. 3 años y medio después fue entonces cuando Jesús fue crucificado, y cesó allí en este caso
el trabajo del sacerdote al hacer los sacrificios en el santuario, en este caso en el templo, en el santuario terrenal. Es allí cuando tiene fin esta parte de los ritos que practicaba el pueblo de Israel. ¿Por qué tiene fin allí en ese momento? Porque Jesús, que era el Cordero de Dios y que era quien venía a quitar el pecado de la tierra, tiene ese momento en su cumplimiento, en su muerte. Cuando Él muere, entonces es cuando cesan los sacrificios de corderos y de animales en el santuario, y entonces pues tenemos el único sacrificio que es el más importante de todos, y nos referimos al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Sin embargo, dice allí el texto bíblico en el versículo 27 que las cosas continúan. Dice allí el verso 27: por otra semana más confirmaré el pacto con muchos. Y allí es donde viene la profecía de la muerte de Jesús. A la mitad de la semana haré cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Mira, las profecías dice lo que te decía hace unos momentos. A mitad de los 3 años y medio, Jesús, o mejor dicho, después de 3 años y medio Jesús muere, y después de eso es cuando comienza entonces la predicación a los gentiles, en el rechazo de los judíos, en este caso al mensaje de Jesucristo, y esto ocurre específicamente en el año 34 después de Cristo. Después de eso, entonces vemos que se da un periodo de tiempo de, en este caso, 1810 años, lo que nos lleva en este caso al año de 1844, cuando nosotros como iglesia creemos y entendemos que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, y que es allí cuando entonces comenzó con su trabajo de lo que la iglesia y nosotros como cristianos creemos que se conoce como el juicio investigador. Hablar de Daniel 8:14 y de lo que significa todo eso es algo que nos llevaría muchísimo tiempo, y la verdad es que no podemos ahondar en una sola lección acerca de esta temática. Creo que tendríamos que estudiar aún más y dedicar tal vez una serie de estudios acerca de esto, pero a grandes rasgos es lo que simboliza las profecías de las 2300 tardes y mañanas. Y son profecías que las vemos en el libro de Apocalipsis, como lo veíamos la semana pasada, y que en este caso forman solamente un periodo de tiempo, pero que nos llevan hacia una sola dirección. ¿Cuál es esa dirección? La promesa de la segunda venida de Jesús. Hacia ese punto nos guían estas profecías. Después de ese periodo de tiempo ya no hay en la Biblia ningún otro periodo de tiempo que se nos indique específicamente. Por eso esto lo menciono también para hacer hincapié en el hecho de que hay muchas personas que siguen, en este caso, interpretando periodos de tiempo, siguen tratando de atribuir, en este caso, profecías a los tiempos actuales. Sin embargo, la Biblia a partir de 1844 ya no habla más acerca de ese tema, sino simplemente allí concluye esas profecías, y creo que es importante que lo entendamos para no ser engañados, para no ser llevados tras doctrinas o enseñanzas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Y mira, al final de cuentas, todo esto nos conduce, vuelvo a repetir, a la promesa y a la enseñanza de la venida de Cristo. Y eso creo que tenemos que entenderlo y comprenderlo, porque es la promesa a la cual podemos aferrarnos. Es la esperanza a la cual podemos abrazarnos, de saber que un día este mundo de sufrimiento, de dolor, terminará, y entonces podremos estar con Cristo en el reino de los cielos. Yo quiero invitarte a que te aferres a esa promesa, a que puedas tú realmente conocer que al final de cuentas Dios lo único que quiere es salvarte. Dios lo único que quiere es llevarte al reino de los cielos, y que ojalá que de esta manera entonces podamos nosotros prepararnos para estar con Cristo en la patria celestial. Vamos a orar. Querido Padre, alabado y glorificado sea tu buen nombre. Señor, queremos darte gracias porque nos ayudas, Padre, a de cierta manera ir descubriendo las verdades de tu palabra.
tratamos, Señor, de desvelar uno de los grandes misterios que tu palabra encierra y que tú has tratado de ayudarnos a entender, Señor, y que solamente bajo la dirección del Espíritu Santo, como lo hizo en su momento Guillermo Miller y como muchos lo han hecho después y antes de él, has tratado tú de revelarnos a cada uno de nosotros. Permite, Señor, que podamos aferrarnos a esa promesa, que esta profecía sea en este caso una promesa acerca de tu segunda venida, Señor, y de que así como tú has manejado los tiempos a lo largo de la historia, vas a manejar también ese momento cuando vengas por segunda vez. Te esperamos con gozo, Señor, y ayúdanos realmente a prepararnos para tu segunda venida. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.